Bueno, listo. Entonces vamos a retomar la idea. La idea es unir dos partes aquí. La primera era en que por muchos experimentos que se hicieron, se llegó a que la estructura atómica tiene más o menos esta forma. Un núcleo en el centro y unos electrones que se asumen como orbitando alrededor. Sin embargo, el señor Bohr propone que esas órbitas solamente tienen unos ciertos niveles de energía permitidos y que cuando un electrón salta de un nivel a otro nivel, emite radiación de forma de luz con esta energía, que es justamente esa diferencia entre los dos niveles, lo que define una longitud de onda. Eso quiere decir que cuando se excitan átomos de este estilo, entonces van a tener un espectro discreto. Por otro lado, se hizo este experimento. El señor Balmer colocó átomos de hidrógeno dentro de una cámara que descarga eh, mm, energía, digamos acá, hay unas descargas eléctricas, excitan los átomos y estos, al desexcitarse, hacen una emisión de radiación. Él miró la radiación en el visible y encontró unas ciertas líneas y esta se llamó la serie de Balmer, que logró ajustarla a esta expresión, donde R es la constante de Rydberg. Entonces, lo último que se hizo fue ajustar estas dos ideas y decir que esta energía con la que sale esa radiación es la diferencia de energía de dos niveles. Por la forma del ajuste que dio el señor Balmer, se pudo expresar la energía del nivel enésimo como esta. Eso quiere decir que la serie de Balmer está constituida por unos electrones que arrancan en este estado y saltan a diferentes niveles. ¿Listo? Entonces aquí se construyó cuál es como la estructura de los niveles. ¿Alguna pregunta hasta allí? La parte No, interesante, profe, todo claro. la parte interesante del asunto es que esa no era la única serie. Voy a borrar el lado derecho del tablero. Hay otras muchas series. Cada una tiene el nombre del físico que la observó y la describió y la reportó. Entonces aparece la serie de, estas son las series, y está de Lyman, Balmer, Paschen, Brackett y Pfund. Todas esas series se lograron ajustar a expresiones similares. 1 sobre lambda se puede expresar en estos casos como R, factor de 1/1 al cuadrado menos 1/n². Balmer, R 1/2 al cuadrado menos 1/n². Paschen, 1/1/3 al cuadrado menos 1/n². Bracket, R factor de 1/4 al cuadrado menos 1/n². Y Pfund, que es R factor de 1/5 al cuadrado menos 1/n². La de Balmer es de hecho es infrarrojo y visible, ¿de acuerdo? Hay unas líneas que están en el infrarrojo y entonces en el visible, eh, perdón, estas están en ultravioleta y visible. La de Lyman está en el ultravioleta. Estas están ultravioleta, visible, llamémoslo visible, pero esto es ultravioleta, visible e infrarrojo. Paschen, Bracken y Pfund están en el infrarrojo.
y R. Dejemos esta visible, pero esa tiene visible plus, va un poco más allá del visible. Entonces esta está, claro, Balmer observó, se limitó a la parte del visible, por eso él no vio unas ciertas longitudes de onda y por eso empezaba desde 3. Pero si se mira de completo, Lyman observó cuando él quiso ver en el ultravioleta, pues vio también unas líneas espectrales que ajustó a una curva como la de Balmer, pero tenía que tener un 1 aquí. Lo mismo sucedió con Paschen, Brackett y Fun. Ellos encontraron unas líneas, unos espectros, pero que tenían que ajustarse a otros diferentes valores de este primer índice, lo que quiere decir que se está comprobando que los niveles de energía que aparecen en ese átomo de hidrógeno tienen esta forma de aquí. Eso quiere decir entonces que efectivamente el modelo de Bohr es correcto, que hay un núcleo y alrededor de él hay unos electrones como orbitando, pero la posición o los niveles de energía que pueden ocupar esos electrones son discretos. De otra forma, si fueran continuos, ellos simplemente emitirían y colapsarían hacia el centro, pero son discretos y respetan esta regla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, discreto se refiere en física es cuando un elemento tiene elementos finitos, ¿no? O sea, que no son, o sea, Dis que, sí, que tienen discreto. eh, digamos que eso no es solo de los físicos. Tú puedes, cuando tú haces sumas sobre elementos discretos, es esto, y sobre algo continuo es esto. Discreto es que tú tienes porciones, pedazos, cosas que puedes contar, que son enumerables, mientras que en un continuo tú tienes un número inconmensurable de pedacitos. ¿De acuerdo? Aquí es cuando puedes contarlas, puedes decir uno, dos, tres. vale, Cuando profe. son cosas contables, entonces son discretos. Aquí tú tienes tantos niveles como el, como números naturales. ¿De acuerdo? Esa es la, discreto quiere decir eso, que es Sí, profe. contable, contable o enumerable. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver, de hacer coincidir lo que se conoce de la física para tratar de explicar o de predecir estos valores que aparecen acá, ¿cierto? Porque ya los hemos ajustado conforme a esta idea. Pero si nosotros podemos dar un poco más de teoría, podemos llegar quizás a mirar más a fondo qué significan esas constantes que aparecen allí. ¿Qué es lo que se cuantiza para que esos sean los niveles de energía? ¿Listo? ¿Pueden por favor copiar el lado derecho del tablero? Que es el que voy a borrar. Profe, Sí, dime. entonces quedamos en que esa serie, en que todas esas series mostraban la fórmula de la energía de los diferentes niveles, la energía E sub n, que era igual Lo, a lo, menos R por la constante de Planck por la Recuerda que densidad. esta es como la energía Sí, inicial profe. menos final, ¿cierto? Básicamente tú estás diciendo aquí, yo puedo ir de aquí a todos los niveles. Eso me va a generar una serie. Del segundo a todos los niveles, del tercero a todos los niveles, del cuarto a todos los niveles, del quinto a todos los niveles, ¿cierto? En otras palabras,
si tú tienes una estructura más o menos como esta, voy a hacer un dibujo que no es perfecto, pero pues es la idea. Mm, Profe, o imagina- sea que la energía final vendría siendo R por la velocidad de la luz. la- ¿Y qué, profe? pues depende de, o sea, si tú Por la tienes, constante de Planck. tú tendrías estos son los niveles de energía, pero entonces cuando tú saltas, la energía del fotón que sale, la energía del fotón, lambda, va a ser igual a la diferencia de energías, entonces va a ser RHC sobre m al cuadrado menos RHC sobre n al cuadrado, cuando va de n a m. ¿De acuerdo? Porque estos son los niveles. La energía del fotón es la diferencia de energías. Entonces queda esto, que son las diferentes fórmulas o series que se forman cuando que es el inicial, toma diferentes valores. O de hecho, este es el final. ¿De acuerdo? Cuando todos caen de todos lados a ese nivel. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias, profe. Entonces ya tenemos en la cabeza el modelo, tenemos en la cabeza cuáles son los niveles de energía, pero aún no tenemos bien claro el por qué. Entonces vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Vamos a tratar de llegar de alguna forma teórica a esos niveles de energía, que son los niveles de energía, me están dando menos RHC sobre n al cuadrado. ¿Cómo? Entonces ya sabemos que esto surge de un modelo atómico en el que tenemos un núcleo y un electrón que está saltando entre niveles discretos de energía. Aún se tiene como esa forma planetaria de pensar el electrón y que cuando éste saltó de aquí a aquí, emitió un fotón cuya energía E es igual a la diferencia entre los niveles de energía, llamémoslo Nm. ¿Listo? Y eso me da pie al surgimiento de las diferentes series que hay. ¿Listo? Entonces esto es cuando se pasa de M a N. Listo. Bueno, entonces, lo que Bohr hizo fue tratar de calcular cuáles son esos niveles de energía con base a todas estas ideas y mirar, perdón, qué es lo que está realmente en el fondo, qué es lo que hace que sean discretos. Lo que encontró es que lo que está cuantizado, es decir, lo que toma valores discretos, es el momento angular del electrón. El momento angular orbital del electrón. Entonces, él se dio cuenta que para que todo funcionara, lo que debe estar cuantizado es el momento angular orbital del electrón y solo puede tomar valores
discretos. Entonces, y los valores, y este momento angular es L, es igual a N H sobre 2pi, que es NH barra, donde H barra es la constante de Planck reducida. Y L es el momento angular orbital del electrón. ¿Listo? Entonces, esta es la cantidad que aparece realmente cuantizada. Y acá está su número cuántico, n. Entonces, esto lo podemos llamar L sub n. ¿De acuerdo? Los valores que puede tomar el momentum angular orbital del electrón son estos de acá, donde H, ustedes ya lo han visto, aparece acá, es La constante una de cierta Planck. cantidad, que es la constante de Planck, pero miremos lo siguiente. La energía es Hc sobre lambda, ¿no? O lo que es lo mismo H nu. En unidades, las unidades de energía son el joule. Y esto es, el joule son las unidades de H, que todavía no las conocemos, por las unidades de frecuencia, que es 1 sobre segundo. ¿Mm? Entonces, las unidades del joule son, como esto es energía, esto es trabajo, que es fuerza por distancia, es Newton metro por segundo. Y estos son las unidades de momento angular. Y resultó luego que el momento angular orbital del electrón es un múltiplo entero de esta constante dividido entre 2pi. Newton metro. Esto es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por segundo. Esto es kilogramo metro sobre segundo. ¿Listo? Entonces, la constante de Planck reducida. Muy bien, entonces, nosotros podemos calcular el momentum angular de un electrón alrededor de cualquier tipo de órbita. ¿Cuál es el momento angular de un electrón? Pues el momentum angular viene dado por, entonces, L, voy a ponerle el N para recordar que está cuantizado N H barra, y eso es igual a la masa por la velocidad por el radio. Eso es lo que en un movimiento circular nosotros tenemos, que el momentum angular es la masa por la velocidad por el radio. Pero pues, ¿cuál es la masa? La masa del electrón. ¿Y cuál es la velocidad y cuál es el radio? Pues todavía no los conocemos. Vamos a colocarles V sub n y R sub n, sabiendo que son los correspondientes, porque entonces, como si esto está cuantizado, eso quiere decir que las órbitas, el número de órbitas que puede tomar el electrón son discretas, y esos valores vienen dados solamente por este número cuántico. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la cuantización de la cantidad de momentum angular. Bueno.
Entonces, miremos por un momento cuáles son los constituyentes que estamos trabajando allí. Entonces, nosotros tenemos los siguientes constituyentes. Tenemos un núcleo, y un electrón en una órbita. Esa órbita tiene energía E sub n, que es igual a menos RHC sobre n al cuadrado. Muy bien. Pero de aquí ya sabemos que tiene un L sub n, que es el momentum angular orbital de ese electrón, que viene dado por NH barra. Listo. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese electrón? Porque nosotros sabemos que cuando hay un movimiento, y vamos a asumir un movimiento circular, vamos a colocar acá. ¿Qué pasa en un movimiento circular? Cuando se tiene un movimiento circular, debe haber una fuerza con una aceleración angular. En un movimiento circular, llamémoslo, vamos a asumir un movimiento circular uniforme. Entonces aparece una aceleración angular que la vamos a cuantizar constante. Y la aceleración angular viene dada por la velocidad al cuadrado sobre el radio al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros estamos aún refiriéndonos a esto. Esa va a ser la aceleración, la aceleración centrípeta. Vamos a asumir una aceleración centrípeta que tiene una magnitud constante y viene dada por la velocidad que sea que tiene esa órbita al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Esa es la aceleración centrípeta. Pero esa aceleración centrípeta se debe deber a una fuerza centrípeta que siente el electrón. Pero en ese caso nosotros sabemos que como hay dos cargas, esa fuerza se debe a una fuerza electrostática dada por lo siguiente. La fuerza es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga al cuadrado, que es la carga del núcleo, que es la misma carga del electrón, porque recordemos que nosotros estamos aquí hablando de átomos neutros, entonces la carga del protón es la misma carga del electrón. ¿Cuál es la diferencia? Que la masa del núcleo es más o menos 1000 veces la masa del electrón. Entonces, claro, por acción y reacción se sabe que la fuerza es igual en sentido opuesto, pero evidentemente la dinámica que genera el electrón sobre el núcleo es 1000 veces más pequeña que la que el núcleo genera sobre el electrón. Y esto es sobre Rn al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. Esa es la fuerza y eso debe ser igual entonces, si esta es la fuerza centrípeta, debe ser igual a la masa del electrón por la aceleración centrípeta. Entonces nosotros tenemos masa del electrón por la velocidad al cuadrado sobre este radio. Aquí es velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces, si el electrón lo asumimos moviéndose en órbitas circulares alrededor del núcleo, con una momentum angular orbital del electrón cuantizado, entonces debe tener una aceleración centrípeta que debe venir de una fuerza centrípeta y la fuerza que aparece es esta, donde si el momentum angular orbital está cuantizado, pues la velocidad y el radio también deben estar cuantizados. Y aquí tengo esta expresión.
donde estamos haciendo iguales las dos. Ahora bien, de aquí yo tengo, voy a quitar un R, entonces tengo 1 sobre 4pi epsilon 0 e cuadrado sobre Rn es igual a me Vn al cuadrado. ¿De acuerdo? Donde paso este que está dividiendo a multiplicar y se me cancela con uno de abajo y tengo una relación entre la velocidad y el radio. Listo. Ahora lo quiero expresar en términos de esto de acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo de allí despejar la velocidad. Entonces, la velocidad me queda como velocidad n es igual, despejándola de acá, nh barra sobre masa del electrón por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Esto es igual a la masa del electrón por la velocidad al cuadrado, que sería n al cuadrado, h barra al cuadrado sobre la masa del electrón al cuadrado por Rn al cuadrado. De donde yo puedo despejar entonces este Rn al cuadrado, pasando esto al otro lado a multiplicar, tengo que Rn es igual. Si paso este Rn al cuadrado al otro lado a multiplicar, se me cancela el cuadrado con este el denominador y me queda Rn. Y el resto lo paso a dividir. Entonces me queda n cuadrado me queda n al cuadrado, h barra al cuadrado, sobre la masa del electrón por la carga del electrón al cuadrado, y todo esto multiplicado por 4pi epsilon 0, que es igual a, teniendo en cuenta que h barra cuadrado es h sobre 4pi cuadrado, y este 4pi de acá, me queda lo siguiente, que Rn es este epsilon 0, n cuadrado, h al cuadrado sobre pi, masa del electrón por la carga del electrón al cuadrado. Ahora, como yo conozco el radio al cuadrado, entonces puedo, pues si conozco el radio, conozco el radio al cuadrado y puedo reemplazarlo en esta expresión de aquí y tengo que la velocidad cuantizada es la siguiente. 1 sobre epsilon 0, la carga del electrón al cuadrado sobre 2nh. Esta sería la expresión para la velocidad. Entonces, efectivamente, bajo esta teoría, si el momentum angular orbital está cuantizado, nosotros si asumimos órbitas circulares, tendríamos circulares con un movimiento circular uniforme, es decir, Bohr, que fue quien desarrolló eso, hizo varias suposiciones. Llegamos a que el radio está cuantizado, la velocidad también está. Copien, por favor, para borrar el... Ay, caramba. Profe, Dime, porque ya me di cuenta que son las 9. profe, sí, qué pena. Profe, o Dime. sea que la polarización que se da en los átomos ionizados es se da
por el cambio de momento lineal que le genera el otro átomo circundante que también está Eh, polarizado. bueno, lo que sucede es que hay varias formas de interacción entre los diferentes átomos, ¿no? Una Ujú. es, por ejemplo, si tú te das cuenta, esto de acá es un dipolo eléctrico. Si hay Sí, otro átomo, polo y polo. si hay otro átomo, entonces sería interacción dipolo-dipolo. Ujú. O tú puedes tener las dos cargas y las dos cargas pueden tener una nube de electrones oscilando entre las dos, donde comparten los electrones. Esa sería una como covalente. Ujú. O, no como dipolo, sino como carga. Si, por ejemplo, por alguna razón, en este caso no es tan fácil de ver porque estos átomos hidrogenoides vienen por capas cerradas, pero hay otros en los que debido a la carga queda como con capas faltantes y él trata de completar esas capas trayendo de otro lado. Entonces lo que hace es traer otra carga y eso sería como una interacción iónica. Entonces, la interacción entre diferentes átomos puede ser de muchas formas. En algunas comparten los electrones, en otras no comparten electrones, en algunas los electrones pueden formar una banda de conducción o una banda de valencia y cosas por el estilo. Entonces, no, Profe, es que lo, por aquí, por ahora, nosotros lo que tenemos es un solo átomo con un solo electrón. Cuando nosotros podemos tener hidrógeno, por o ejemplo, sea, es que eso líquido es o toda una gaseoso. nube de electrones, o sea, no es solo un electrón, son millones de electrones que están cargados, profe, o sea, que otro electrón que está cargado que es iónico puede hacer cambiar el giro del electrón hacia el lado contrario. Esa es mi duda, profe, o sea, que cambia completamente su momento lineal, Su momentum angular, con querrás decir. momento Eh, angular, sí, sí, profe, y exactamente, momento angular. eso puede pasar, esos son juegos un poco más avanzados porque la luz, por ejemplo, tiene polarización y la polarización puede traer o poner momentum angular. Entonces, sí, tú puedes no solamente cambiar la magnitud, sino también muchas otras cosas. Profe, no te escucho, no te escucho, y eso me interesa. Profe. Es que los fotones también se llevan momentum angular porque ellos tienen una polarización. Eso quiere decir que tú puedes cambiar los estados, muchos estados del electrón o de la interacción radiación-materia jugando con la polarización de la luz, pero eso está más allá de lo que nos interesa por ahora, que únicamente es una energía. El electrón aquí no se está llevando, el fotón aquí no se está llevando más. Ah, vale, profe, está bien. Bueno, Muchas gracias. por ahora entonces tengo que cortar acá. Muchas gracias por su atención. Lamento que como que hubo muchas interrupciones de internet. Espero que tengan feliz resto de tarde y nos vemos entonces el día jueves para continuar con lo que estamos analizando el día de hoy. ¿Listo? Hasta entonces. Vale, Listo, profe, profe. chaito. Hasta luego, profe. Gracias por la clase. Entendido Hasta casi luego, todo. que vaya muy bien.